Antes que nada, gracias Daniel, gracias Daniel por permitirnos compartir el punto de vista acerca del mercado, de las herramientas, indicadores y de todo lo demás. Gracias a todos ustedes por participar en esta sesión y obviamente espero que sea de su utilidad. Entonces, les comento, siempre me gusta en un principio abrirles la puerta, que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, retroalimentación con respecto a cualquier cosa, si estén de acuerdo o no estén de acuerdo con lo que digo, con toda confianza pueden hacer su pregunta, pueden alzar la voz y así va a ser mucho mejor para todos, porque se hace mucho más dinámica este webinario y mientras más dinámico sea este webinario, pues es mejor tanto para ustedes como para mí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy importante que si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza la hagan y platicamos con respecto a ello, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente, ¿cuál es el tema? El tema del día de hoy es indicadores técnicos. Indicadores técnicos en realidad funcionan. Hay muchos operadores que los utilizan y bueno, le voy a dar yo mi punto de vista. Aquí en el mercado hay algo que es muy importante y siempre que se habla acerca de algo, siempre que se habla acerca de la manera en que se puede comportar el mercado, nunca tenemos que hablar de certidumbre. ¿Por qué no? ¿Por qué nunca de certidumbre? Porque en realidad, cuando hablamos acerca de un análisis, por ejemplo, de una señal, lo que estamos haciendo es hablar de lo que es más probable, de qué es lo que es más probable que pase en las siguientes horas, en los siguientes días, ¿de acuerdo? Entonces, les platico esto porque eh, en realidad un indicador o cualquier tipo de herramienta en realidad nos dicen qué es lo que es más probable que pase, ¿verdad? Nunca nos van a decir con completa certidumbre qué es lo que va a pasar. Si nosotros de alguna manera supiéramos exactamente qué es lo que fuera, qué es lo que va a pasar en el mercado, pues, ¿qué es lo que haríamos? Pues obviamente arriesgaría la totalidad de mi cuenta en esa misma operación y cada vez que operara, pues, doblaría mi cuenta. Y eso, pues, ya saben ustedes que no es posible, ¿verdad? Entonces, operamos bajo esa premisa, que todo lo que pasa en el mercado es en base a probabilidades y todo lo que decimos con respecto a lo que el mercado puede hacer también se basa en las probabilidades. Entonces, tengo una visión muy particular acerca de los indicadores técnicos y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este, lo que pueden estar utilizando como un indicador para ir a la compra, para ir a la venta, en realidad lo que nos están diciendo es cómo el mercado se comportó. Entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Aquí les estoy poniendo el MACD o el MACD, que es lo que muchos utilizan. Entonces, ¿qué es un indicador técnico? Es simplemente una fórmula que se le aplica al mercado para tener una visión, una diferente perspectiva de lo que el mercado está haciendo. Entonces, si yo les pongo el MACD o el MACD o les pongo el RSI, por ejemplo, cada uno de ellos nos está diciendo, está aplicándole una fórmula distinta a lo que el mercado está haciendo. Pero al fin y al cabo, si se dan cuenta, el comportamiento es exactamente el mismo. Si viene aquí el mercado sube, el MACD sube, el RSI sube. Luego baja, ya hace más o menos lo mismo. En ocasiones hace lo que se conoce como las divergencias, que eso ya lo vamos a hablar un poco más a detalle. Pero al fin y al cabo, por lo general, el mercado suele hacer lo mismo. Entonces, como ya lo vimos, una fórmula matemática es lo que se le está aplicando al MACD y el RSI para expresar los movimientos del mercado de una distinta manera. Pero entonces, el MACD o el RSI, por ejemplo, en este caso, el RSI 14, lo que está utilizando el mercado ahí son los últimos 14 periodos. Es decir, está agarrando, el mercado está operando aquí.
y está agarrando los últimos 14 periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta aquí. Justamente en esta vela está agarrando esos 14 periodos y le está aplicando una fórmula matemática a eso. Entonces, la fórmula matemática viene de aquí a acá. Está tomando lo que el mercado, cómo el mercado se comportó en esos 14 periodos, le está aplicando una fórmula matemática y eso es lo que nos da el último valor. ¿De acuerdo? Entonces, el último valor que tenemos aquí es en realidad el producto de la fórmula que se le aplicó en estos pasados 14 periodos. Si utilizáramos 50 periodos, bueno, entonces tendríamos que contar las pasadas 50 velas. Esto es, recuerden que es relativo, porque si estamos viendo el gráfico de una hora, pues entonces son 50 horas. Porque si estamos viendo el gráfico de días, serían 50 días. Y así sucesivamente. Pero a lo que voy aquí, o lo más importante aquí, es que, ¿qué es lo que nos está en realidad diciendo? En realidad lo que nos está diciendo es que en los pasados 14 periodos, el mercado le aplicamos una fórmula y ¡pum! Nos marcó esta vela, este punto, esta lectura, que en este caso es el 66.94. 66.94. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este indicador, lo que pasó en esos 14 periodos, que no tiene absolutamente nada que ver con la manera en que el mercado se va a comportar en el futuro. Y es exactamente lo mismo, para el MACD, para el RSI, lo mismo lo podemos aplicar para el CCI, el Commodity Channel Index, o también lo podemos utilizar para cualquier tipo de indicadores, el momentum, que es otro que se utiliza mucho, o las medias móviles normales, las exponencial, o las balanceadas, cualquier tipo de indicador nos está diciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo se comportó el mercado en los pasados 14 periodos? Si nosotros ponemos una media móvil exponencial, por ejemplo, aquí, y en lugar de ponerle de 14 periodos también, tenemos esta línea de aquí. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Exactamente lo mismo. Está sacando un promedio a las pasadas 14 velas y en base a ese promedio nos da la última lectura. Por eso es que siempre se dice que el mercado tiene un rezago, que los indicadores tienen un rezago, porque estamos tomando en cuenta lo que los pasados periodos nos están diciendo. Estamos tomando en cuenta lo que el mercado nos dijo hace 14 periodos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la manera en que se va a comportar el mercado en los siguientes periodos. Y ese es un punto muy importante. Ese es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta cada vez que tomemos una decisión en base a esos indicadores técnicos. Ahora, ok, entonces, en la realidad de la mayoría de los indicadores técnicos es que fueron creados precisamente con ese propósito, con explicar de una manera alternativa la manera en que el mercado se comportó en esos 14 periodos. Si, ahora, no quiere decir que está mal utilizar esos indicadores técnicos. Lo que quiere decir es que si fueron creados para explicar de una manera aleatoria, una manera en que se está comportando el mercado, entonces lo que deberíamos hacer es tomarlo en cuenta y tomar decisiones en base a ello, pero no decisiones de entrada, porque si nosotros llegamos a tomar una decisión de entrada en base a un indicador, estamos tomando una decisión con un rezago. Entonces, ¿qué tipo de utilidad tienen esos indicadores? Si no podemos tomar decisiones de entrada
lo más conveniente es tomar estos indicadores únicamente para filtrar los tipos de entrada que nosotros estamos teniendo o para confirmar las señales que estamos teniendo. Esos son los dos tipos de usos que se le puede dar a los indicadores técnicos y están perfectos. Pero no se le puede dar un uso, no se le puede, no podemos utilizar a los indicadores técnicos como una señal de entrada, porque estaríamos utilizándolo con un rezago. Es decir, imagínense que estamos entrando en base a lo que el mercado hizo, no en base a lo que el mercado puede hacer. Como que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido tomar una decisión por la manera en que se comportó en los 14 periodos anteriores. Me pregunta por aquí María, ¿cuál indicador es el más efectivo y por qué? En realidad, María, hay muchos indicadores. Entonces, ¿más efectivo con respecto a qué? Más efectivo con respecto a la señal de entrada. Yo creo que no hay ningún indicador que nos pueda dar una señal de entrada efectiva. ¿Por qué? Pues porque por las razones que acabamos de hablar. No puede ser que el mercado nos dé no puede ser que nosotros tomamos una decisión de entrar por lo que pasó anteriormente. Ahora, si ustedes están buscando un indicador en base para usarlo como filtro o para usarlo como confirmación, bueno, ahora sí hay varios indicadores. Por ejemplo, y no hay ni uno muy bueno ni uno muy malo. En realidad, lo que se puede cambiar para ajustarse es más bien el periodo de tiempo que están utilizando. Por ejemplo, aquí el RSI que tiene 14 periodos, si a ustedes se les hace que es muy rápido, entonces se le puede pasar y en lugar de poner 14 periodos se le puede poner 30 periodos y así es menos volátil, reacciona menos ante los cambios al mercado y así se puede ajustar un poco más a lo que ustedes están buscando. ¿De acuerdo? Esto es con respecto al uso, a las entradas que se le puede dar o al primer uso que se le puede dar a los indicadores como un sistema de entrada. Hay algunos otros usos, por ejemplo, que se le pueden dar a los indicadores técnicos. Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, entrar en base a divergencias. La idea de la divergencia es la siguiente. Cada vez que el mercado hace un máximo, lo que se pudiera esperar es que el indicador haga un máximo también. Pero en algunas ocasiones no lo hace. Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos una vela aquí, vemos el tipo de comportamiento que está teniendo el mercado. Si nosotros vemos esto, el mercado está haciendo un máximo similar. Sin embargo, aquí abajo hay un claro mínimo. Esto es a lo que se le llama una divergencia. Y después de la divergencia, obviamente el mercado se señala que puede caer. ¿Por qué? Pues porque como no está haciendo exactamente lo mismo, si el mercado no está haciendo un máximo, entonces lo más probable es que no tenga la misma fuerza. Y bueno, algunos operadores lo utilizan para operar esto como una señal. Y en este caso sí continúa en esa misma dirección, lo que sugiere la divergencia. Pero lo único que nos quiere decir la divergencia es que el mercado, en este caso, tuvo un movimiento alcista fuerte. Y nos quiere decir que este movimiento alcista ya no fue tan fuerte como el primero. Que obviamente aquí se ve muy claro que aquí tiene mucha fuerza y continúa con ese movimiento alcista. Pero aquí ya no es tan fuerte. Por eso es que el mercado hace este tipo de divergencia. Ya el movimiento en el indicador ya no es tan fuerte. Y muchas veces esto es relativo porque hay algunos indicadores que están topados
están topados en el 100, por ejemplo, entre 100 y 100, ya no pueden pasar de 100. O tienen de alguna fórmula, de alguna forma le hacen, eh, ajustan la fórmula para que no sea tan variable cuando esté en los extremos. Y eso es lo que va creando las divergencias. Por eso es que tenemos que tener también mucho cuidado con respecto a las divergencias que se están operando, porque en realidad lo único que nos está diciendo es que el movimiento que se generó en este punto ya no fue tan fuerte como el movimiento que se generó al principio. Pero eso tampoco tiene absolutamente nada que ver con la manera en que se está comportando el mercado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de divergencia, con el tipo de movimiento que está teniendo el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta cuando estamos operando. Entonces, si, si la idea es siempre tratar de operar en base a lo que el mercado está haciendo, si la idea es tratar de sacar ventaja de lo que el mercado está haciendo, por qué operar en base a la manera en que el mercado se comportó en un pasado? ¿Por qué operar en base a eso? ¿Por qué operar en base a algún rezago que estamos viendo en el mercado? ¿No tendría más sentido operar en base a lo que el mercado puede hacer? ¿No tendría más sentido tratar de operar en base a lo que el mercado está haciendo actualmente? Me pregunta Marinés, ¿cuál es tu método para entrar al mercado? Ok, ya lo vamos a ver en un momento. Déjame ver la siguiente pregunta, que es de Ángel. Pregunta, ¿el hecho de que el indicador muestre una divergencia con respecto al precio no significa implícitamente una reversa y que el precio se va a dar la vuelta? Va a depender mucho de en qué situación de un determinado ciclo del mercado se encuentre en determinado par. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángelo. La idea de la divergencia es que el mercado no está teniendo la fuerza que tuvo en un inicio. Eso es lo que nos está diciendo. Que la divergencia que no concuerda lo que está haciendo el indicador con lo que está haciendo el mercado. Entonces, una vez que tenemos eso claro, ya sabemos lo que el mercado puede hacer. Entonces, ahí es cuando entra la divergencia. Por ejemplo, en este caso de aquí estamos teniendo una divergencia. El indicador, el mercado me está haciendo un máximo, pero el indicador me está haciendo un mínimo. Ok, entonces no concuerda, y eso es lo que me está diciendo la divergencia. Y muchas veces lo que trata de hacer los operadores que se basan en esto, obviamente es encontrar ese tipo de indicadores y si ven las condiciones necesarias, entonces ya se entra, ¿verdad? No quiere decir que toda divergencia se entra, pero eso es lo que en general aplica. Y el punto es que, o lo que quiero llegar, Ángelo, es la divergencia, lo único que me quiere decir es eso, que el movimiento no es tan fuerte como inicialmente lo fue. Pero el hecho de que el movimiento no sea tan fuerte no quiere decir que vaya a cambiar de dirección. Y eso es precisamente a lo que voy con lo que me comentas. Depende mucho de qué situación, perdón, en qué situación esté de un determinado ciclo de mercado, se encuentre en un determinado par. Exactamente. Puede ser que este retroceso haya funcionado nada más como un pequeño, este divergencia funciona nada más como un pequeño retroceso y después continúe con este movimiento alcista, como en este caso lo está haciendo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto. Y ahora sí, regreso a tu pregunta, María. Yo lo que hago es tratar de operar en base a lo que el mercado me está diciendo. Por ejemplo, si le voy a pasar un par en específico, que me gusta mucho la manera en que se está comportando ahora. ¿Eh? Que es el cruce del australiano con el neozelandés. Si se dan cuenta, les voy a pasar el gráfico de día.
Lo que yo trato de hacer es tratar de determinar qué es lo más probable que el mercado haga. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos marcar un claro nivel de soporte, podemos marcar otro nivel de soporte un poco más arriba, y el siguiente nivel de soporte lo podemos marcar hasta aquí abajo, que es donde el mercado ha sido rechazado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una visión, no una visión, una visión del mercado, obviamente, que cada vez que el mercado siempre se mueve de un nivel a otro. Es decir, si ha rechazado de un nivel de resistencia, lo más probable es que continúe a nivel de soporte. Si rompe un nivel de soporte, lo más probable es que continúe al siguiente nivel de soporte, que es este de acá abajo. Entonces, ¿cuántos una vez que el mercado rompe este nivel de soporte, entonces lo que yo me planteo es que va a continuar hasta el próximo nivel que tenemos aquí? Y cuando tengo claridad con respecto a eso, entonces yo ya empiezo a buscar operaciones de venta. Por ejemplo, en este caso, en el australiano neozelandés, lo que yo voy a hacer es buscar posibilidades de venta. ¿Por qué? Porque sé que es muy probable que continúe en la misma dirección hasta que llegue al próximo nivel de soporte. ¿Ok? Eso es un análisis que se hace en base a largo plazo. No quiere decir que voy a operar en base a largo plazo, sino que simplemente trato de analizar el mercado, trato de analizar lo que el mercado está haciendo en temporalidades altas para saber, primero, si voy a operar este par, en qué dirección lo voy a operar y hasta cuándo lo voy a operar. Entonces, para responderles estas preguntas aquí es, ¿voy a operar este par? Sí, sí lo voy a operar porque están muy claros los niveles de soporte y resistencia a largo plazo. ¿En qué dirección lo voy a operar? Lo voy a operar a la venta. ¿Por qué? Porque el mercado rompió a través de este nivel de soporte y lo más probable es que continúe en esta misma condición hasta que llegue al próximo nivel. Y la tercera pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo voy a continuar buscando posibilidades de venta? Hasta que llegue al próximo nivel de soporte que tenemos aquí. Entonces, si el mercado actualmente está operando en 1.3740 o en 1.1374 y el próximo nivel de soporte está en 0.0913, tenemos 350 pips aproximadamente hasta el próximo nivel de soporte. Por lo tanto, claro que voy a buscar alguna operación en este par. ¿Qué es lo que hago? Pasar al corto plazo. Este es el gráfico de una hora. Olvidarme completamente de los indicadores y tratar de operar en base a lo que el mercado está haciendo. Ok, yo ya hice un análisis de largo plazo que me pregunta, el análisis de tendencia, ¿qué tiempo lo haces? Me pregunta Javier. Utilizo 4 temporalidades para hacer ese análisis. Es el de 4 horas, el de día y el de semana. Me pregunta María, ¿arriesgas muchos con el stop loss? No, no necesariamente. Como les comento, ese análisis se hace en el largo plazo, pero no quiere decir que voy a operar en base a ese largo plazo, sino más bien opero en base a corto plazo. Ese análisis que se hace en el largo plazo, lo único que es para sacar las 3 conclusiones que les comenté hace un momento. Para saber si voy a operar un par, para saber en qué dirección lo voy a operar y para saber hasta cuándo voy a operarlo. ¿Ok? Ya que tengo esa información a corto plazo y hago un análisis similar. La única diferencia es que estos niveles de soporte y resistencia quieren decir una cosa totalmente distinta. Quieren decir una cosa totalmente distinta. Planteo mis niveles de soporte y resistencia y tengo esto. No están tan rectas como quisiera, pero tengo esto de aquí. Entonces, yo ya sé que el mercado se va a comportar dentro de estas 2 líneas. Entonces, lo que hago es crearme un plan de operación. Y para eso, intento ver qué es lo que el mercado puede hacer. Y esa es una posibilidad. Que el mercado vaya hacia arriba y que sea rechazado de ese punto para acá abajo. Ese es mi primer escenario.
Esperar a que el mercado llegue a la parte de arriba para ir a la venta. ¿Por qué justamente en este punto? Porque anteriormente ya cambió de dirección aquí y aquí. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es operar con una señal de venta de rompimiento. Ahora, pero mucha gente no le gusta operar los rompimientos porque hay falsos rompimientos y etcétera, etcétera. Sí, hay varios falsos rompimientos, hay una gran cantidad de falsos rompimientos, pero la realidad es que la mayoría de esos falsos rompimientos ocurren cuando operamos en contra de lo que el mercado me está diciendo. Cuando la mayoría de los rompimientos que se dan en dirección de lo que el mercado de largo plazo me está diciendo, por lo general suelen ser buenos rompimientos. Hemos estado hablando un poco acerca de los indicadores y un poco acerca de la estrategia que me gusta, que yo sigo. Y lo que más me gusta de de esta estrategia es que tenemos bien claro lo que el mercado nos está diciendo y tenemos bien claro nuestro plan de operación. Sabemos exactamente qué es lo que el mercado tiene que hacer para abrir una operación. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Si no lo hace, pues obviamente no operamos. Y si sí lo hace, pues obviamente estamos preparados para lo que el mercado puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos escenarios que tenemos posibles en el australiano neozelandés. ¿Qué es lo que veríamos aquí si, por ejemplo, utilizamos un RSI 14? Ahí nos está diciendo que el mercado puede ir hacia arriba o que llegue a la parte de arriba dependiendo del tipo de uso que se le puede dar al indicador, porque también cada indicador se le puede dar distintos usos. Se puede entrar en base a la divergencia, se puede entrar en base a que llegue a cierto nivel o que rompa cierto nivel. Pero bueno, al fin y al cabo, como les comento, estos indicadores tienen un cierto rezago y tenemos que tener algo, tenemos que estar al pendiente de esto. Y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de señales que se pueden generar. Ahora, que se pueden definitivamente dejar de utilizar, no. No, miren, lo más importante de todo es la condición de mercado. Ese análisis que se hace en el largo plazo para tratar de determinar qué es lo que se puede hacer. Es lo más importante. Incluso pueden seguir ustedes utilizando indicadores si gustan. No es recomendable, pero pueden seguir utilizando. Mientras ustedes sigan operando el mercado en base a lo que el largo plazo les está diciendo. ¿Recuerdan el análisis que hicimos en el gráfico de día de aquí perdón, el semanal de aquí nos indica lo mismo, ¿verdad? Estamos en una condición bajista. Vamos a, le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, euro neozelandés. ¿Qué es lo que nos está diciendo el gráfico de día? Fíjense muy bien. Voy a quitar este indicador porque siempre lo que hacen los indicadores es meter un poco de ruido. Entonces, lo quito y les pregunto. Ok, en base al gráfico que tenemos aquí, ¿qué es lo que creen que haga el mercado? ¿Alguien tiene por ahí alguna idea de qué es lo que puede hacer en base a lo que tenemos aquí? ¿Está en consolidación? Dice María. Javier dice
subir. Exactamente. Exactamente, Ricardo. Exactamente. Aquí lo más probable es que en base, me dice, antes otro Ricardo hacía una pregunta que también me baso en lo que el mercado hizo antes, solamente que hay una pequeña diferencia. Aquí, en realidad, estoy tomando en cuenta en la manera en que el mercado se comportó justamente en estos niveles, no aplicándole una fórmula a a los pasados niveles, 14 periodos, sin importar si funcionan o no. Aquí estoy tomando una decisión en base a lo que el mismo mercado ha estado haciendo. Fue rechazado en este punto, fue rechazado en este punto, fue rechazado en este punto. Lo mismo que en la parte de abajo, aquí, aquí y aquí. Acaba de ser rechazado del nivel de soporte. Lo más probable que es que continúe, como comenta José, que continúe subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde ha cambiado de dirección. Hasta aquí. Ahorita, en este momento, está operando en 68.03. El próximo nivel está en 70.89. Es decir, tenemos aproximadamente 285 pips antes de llegar al próximo nivel de resistencia. Este análisis lo estamos haciendo en el gráfico de día. Pero no necesariamente tenemos que operar en el gráfico de día. Aquí recuerden, las mismas tres cosas. ¿Vamos a operar este par o no? Sí, por supuesto que lo vamos a operar. ¿Por qué? Porque tiene claros niveles de soporte y resistencia. ¿En qué dirección lo vamos a hacer? Vamos a buscar compras porque fue rechazado del nivel de soporte. ¿Hasta qué momento lo vamos a hacer? Hasta que el mercado alcance el próximo nivel de resistencia, que está en 1.7088. ¿Ok? Esa es la conclusión a la que llegamos en el gráfico de día. Cuando pasamos al gráfico de corto plazo, entonces ahí sí tenemos que formar nuestro plan de operación. ¿Cuál es nuestro plan de operación aquí? Bueno, vamos a mover los niveles, bueno, no, los vamos a poner en otro color para que no nos confunda. Vamos a ponerlos en verde. Aquí, por ejemplo, veo que tengo un muy buen nivel de soporte en este punto. Entonces, mi plan de operación sería esperar que el mercado retroceda a este punto y ahí me dé una posibilidad para ir a la compra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también ya tenemos nuestro plan de operación. Ya tenemos nuestro plan de operación y nos da una idea mucho más clara de lo que el mercado puede hacer. Y me da a mí mucha más confianza operar de esta manera, porque estamos tomando la información que el mismo mercado me está dando. No le estamos aplicando ninguna fórmula a lo que el mercado está haciendo. No estamos tratando de adivinar qué es lo que el mercado puede hacer. ¿De acuerdo? Porque es muy probable que el mercado continúe hacia arriba en base a lo que el mercado está haciendo. Comenta Ángelo, pero yo tendría cuidado. Si miras toda esta estructura correctiva bajista, parece ser un ABC y estaría en el B de la C. Por lo que si la C es una plana, podría llegar a 1.70. Pero si la C es un zigzag, creo que debilitaría la subida y luego iría hacia abajo. Si ven, a mí en ese tipo de patrones confunden un poco, porque no sé si es A, si es B, si es C, o si es el B de la C o el C de la C, podría ir hacia abajo, pero entonces si es otra cosa, podría ir hacia arriba. Eso me confunde mucho. Por eso yo lo que tomo en cuenta es, para saber si voy a operar, es el análisis de largo plazo que hicimos en un inicio. No me baso en lo que es el A o el B o el C, no, sino simplemente la premisa que tomo es que el mercado siempre va a ir de un nivel a otro, siempre. Fíjense lo que hizo aquí, por ejemplo. Fue rechazado de este nivel, continúa hasta el siguiente. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, y vuelve a hacerlo. Y otra vez, este patrón se repite
Siempre. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es que la idea de que el mercado llegue de un punto a otro es esa, ¿de acuerdo? Siempre el mercado va a ir de un nivel a otro. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Eso es siempre lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿de qué nos sirve esa información? Justamente donde está operando el mercado ahora, bueno, el mercado fue rechazado de nivel de soporte, y lo más probable es que continúe hasta el próximo nivel de resistencia. Yo lo que voy a hacer hoy es buscar posibilidades de compra, que es precisamente lo que estuvimos hablando en el gráfico de una hora. Pero lo mismo se puede hacer en las otras temporalidades. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia entre basarse en una fórmula o basarse en alguna herramienta o en alguna fórmula mágica para decirme exactamente en qué punto el mercado va a regresar. En lugar de eso, yo tomo la información que el mismo mercado me está diciendo. Ahora, no todos los gráficos nos van a dar esta información, ¿verdad? Hay algunos gráficos que no nos las dan. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Por eso tenemos una gran cantidad de pares. Por eso tenemos una gran cantidad de pares de dónde tomar esa información. Tenemos el euro, tenemos la libra, tenemos el yen, el australiano, el neozelandés, el canadiense, y la combinación entre todos ellos para únicamente operar aquellos en donde en realidad tenemos claridad en el mercado. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante de todo esto es que tenemos que tomar en cuenta, primero, lo que el largo plazo nos está diciendo. Eso es lo más importante. Para tener una mejor eficacia en las operaciones, se necesita saber qué es lo que el mercado está haciendo en el largo plazo para tomar una mejor decisión. Después, tomar en cuenta que la simplicidad siempre va a ser un activo para nosotros. La simplicidad, mientras más fácil sea el sistema, mientras más sencillo sea el sistema, por lo general vamos a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque menos cosas pueden salir mal. Menos cosas pueden salir mal. Tercero, si ustedes van a utilizar indicadores, yo les recomiendo que lo utilicen como filtro o como confirmación, pero nunca como para señal, como para entrar al mercado, como para utilizarlo en una señal de entrada. ¿De acuerdo? Y si lo van a hacer, entonces, si ustedes ya se sienten muy a gusto con una señal de entrada en base a indicadores técnicos, entonces háganlo siempre en base a lo que el largo plazo les está diciendo. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren saber un poco más con respecto a esto, les voy a, con respecto a la manera en que opero el mercado y todo eso, les voy a pasar un enlace donde pueden descargar un ebook con respecto a esto. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser muy importante, muy importante que tomen en cuenta lo que el mercado les está diciendo siempre en el largo plazo. Porque por lo general, el mercado se va a mover en esa misma dirección. Siempre. Independientemente del sistema que se utilice. Pueden ustedes no utilizar la acción del precio si gustan. Pueden no utilizarlo. Pero siempre tratan de tomar en cuenta lo que el mercado les está diciendo en el largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, a grandes rasgos esto es lo que les tenía, lo que les tenía preparado.